qué es esta exposición internacional y cuáles son sus características generales. Como ven ustedes, esta es una exposición temática con un tema que es el agua y desarrollo sostenible. Tiene una duración de 3 meses. Recordar que, con comparación a la última exposición internacional española, que fue la de Sevilla, esto dura la mitad. Tiene una extensión de lo que es el área, propiamente el área Expo, de 25 hectáreas. Sin embargo, todo el meandro, que es una actuación complementaria, lo que es el parque, que ustedes han visto antes en las imágenes, son 130 hectáreas, más o menos. Tiene como características que los pabellones son construidos todos por la sociedad organizadora. El periodo de duración está ahí puesto entre 14 de junio y 14 de septiembre del 2008. Se prevén unas visitas del orden de 7,5 millones, pone ahí visitas, que eso equivaldría más o menos entre 4,5 millones y 5 de visitantes. Se espera que participen entre 70 y 100 participantes, de los cuales países serían entre 65 y 80. Está previsto, como luego contaré, un espacio para las comunidades autónomas. Hay otros pabellones para corporaciones y otros para instituciones de tipo no gubernamental o multilateral, como pueda ser el Banco Mundial, la ONU, la FAO, etcétera. Pretendemos que la presencia sea equilibrada y que tenga países de todos los continentes y en todos los niveles de desarrollo, para que sea una muestra de cómo se está abordando y cómo está tratando el problema del agua en el mundo. Pretendemos que la exposición cumpla como tal estos 3 objetivos, que por otra parte son los objetivos, me decía hace pocos días alguien del mundo de la comunicación, son los objetivos de cualquier medio informativo, que son informar, formar y divertir. Aquí ponemos entretener, pero me gusta decir divertir. Informar en el sentido de que todos los contenidos de todos los pabellones, ya sean los pabellones temáticos, que como ustedes veían en el vídeo, son 4 los que organiza la propia exposición, la propia organización, más los contenidos de todos los participantes, ya sean países, comunidades autónomas, corporaciones industriales o empresas u otro tipo de organizaciones, tengan que ver con el lema de la exposición, es decir, con el agua y la sostenibilidad, de tal forma que nos informen cuál ha sido la evolución y la incidencia que el agua ha tenido en el desarrollo de cada uno de esos países, con diferentes situaciones climáticas y biológicas determinadas, que nos digan cómo está el estado del arte en este momento en su país y que nos digan cuáles son las previsiones que tienen previstas de cara al futuro. Ustedes conocen con toda seguridad que el agua es un recurso, aunque es renovable, es limitado y escaso en el mundo, que es un problema que se avizora del siglo XXI de primera magnitud, que hay que tomar soluciones y hay que procurar que sea un elemento de concordia y no de discordia entre los países. El segundo objetivo de lo que es la exposición como tal es el objetivo de formar. Y formar quiere decir instruir. Y eso quiere decir que estamos planteando esto que hemos dado en llamar la Tribuna del Agua, que es un fórum del agua, que arrancaría mucho antes del 2008, a mitad del año que viene, y estamos diseñando un rosario de actos, eventos de varios tipos. Pueden ser conferencias, pueden ser seminarios, foros de debate, de discusión, etcétera, donde se vayan planteando las diversas posiciones, situaciones que hay de los actores en el mundo que tienen que ver con el agua, de tal forma que pretendemos que al final de la exposición esto culmine con un destilado final que podría ser, pretendemos, es una aspiración, que fuese una declaración de Zaragoza, que fuese un referente, digamos, sobre política, orientaciones, diferentes modelos de gestión del problema del agua en el mundo. Y además de eso, y eso no está en esta transparencia, que en Zaragoza se ubicase de cara a futuro un centro de referencia sobre los problemas del agua en el mundo. Para eso, ustedes saben que acabamos de obtener la Secretaría de Naciones Unidas para la década del agua, que se va a instalar en Zaragoza a partir del próximo año, y hay iniciativas por parte de algunas empresas y algunas instituciones para crear centros de investigación o centros de estudio del agua en Zaragoza. Y, por fin, el objetivo de divertir. Y divertir porque, si queremos atraer, como decimos, 7,5 millones de visitantes, de visitas, 5,5 millones de visitantes, pues yo creo que hay que atraerlos en base a que la gente lo pase bien. O sea, no se trata de
de predicar la angustia, de predicar los problemas, sino de que la gente se divierta y por esa vía también tengan ese contacto vivo con el agua y lo lúdico, el agua y lo recreativo. Y eso pues es a base de propiciar, propender y procurar percepciones sensoriales con actividades culturales, recreativas y educativas. En ese sentido, pues una buena parte de los actos culturales que se hagan durante la exposición, de los actos recreativos, tendrán que ver con el agua, de una u otra forma, y también, como antes se veía en el vídeo, hay también previsto la construcción de un centro termal importante en el área del parque, de un canal de aguas bravas, de unas zonas de baño y de deportes náuticos. Por tanto, esos son los tres objetivos de la Expo como tal.